Señor presidente, un placer tenerlo en La Voz de América. Bienvenido a Washington. Muchas gracias. Señor presidente, crisis humanitaria, problema inmigratorio. ¿Cómo debe enfrentarse esta situación? Es un tema de tráfico de drogas que genera violencia. La violencia genera migración. Al mismo tiempo, la violencia reduce las oportunidades y también golpea la economía tremendamente. Y eso también reduce oportunidades. También en este caso particular hay otro elemento. Creo que la ambigüedad o la falta de claridad en el lenguaje de cuál es la política migratoria de Estados Unidos permitió que el crimen organizado, que tiene, entre otras facetas, el de los coyotes, el de los traficantes de personas, perversamente abusaran de esa falta de claridad para engañar a padres aquí en Estados Unidos, a familias allá en Centroamérica, y decirles que si alguien venía con un niño en brazos, podía entrar a Estados Unidos. Ahora, hay otro tipo de casos que, por ejemplo, si un padre está aquí, una madre, tiene 10 años de no ver a su hijo, y le dicen que es el momento, que es la oportunidad, llega a la frontera, ahí sí le estamos pidiendo a Estados Unidos que respete el interés prioritario del niño, el derecho humano de un padre y una madre a reunificarse. Esperamos que eso sea respetado y en ese sentido también aceptamos nuestra responsabilidad de que si una familia no encaja dentro de los parámetros legales nacionales o internacionales y habrá que regresar a Centroamérica, nosotros estamos en la obligación de recibirlos. Entonces tenemos que atacar el problema de raíz, de manera integral y con una perspectiva de responsabilidad compartida, pero diferenciada. Señor presidente, basado en su criterio, entonces, ¿quién tiene mayor responsabilidad, los países centroamericanos o Estados Unidos? Yo diría que todos. Es bien difícil prever que uno más que otro. Mi punto es, y no es mío, sino que creo que ya es una tendencia latinoamericana y aceptada por muchos funcionarios estadounidenses, que este problema, por ejemplo, del tráfico de drogas, que genera violencia y a la vez migración, es de responsabilidad compartida y diferenciada al mismo tiempo. ¿Por qué? Hace unos 20, 30 años en Honduras ni se conocía la cocaína. Pero aquí, en este país, está el mercado de mayor consumo en América. La ventaja para Estados Unidos es que lograron separar el tráfico y consumo de drogas de la violencia. Por ejemplo, usted recuerda en Nueva York, aquellos momentos difíciles antes de que llegara el alcalde Giuliani, eso desapareció. El tema violento de Los Ángeles también, Miami también. Pero entonces vino a Estados Unidos y muy efectivamente trabajó con Colombia, y los colombianos también muy determinados, con Plan Colombia, resolvieron ese problema en los tiempos de Pablo Escobar. Luego, en México se hizo un esfuerzo similar, años más tarde. Pero ¿qué cree usted que pasó? Que estos traficantes se mueven a Centroamérica, al cono norte de Centroamérica. ¿Y quién entonces paga todo esto con vidas? Nosotros. Tenemos una década de tener recuento de víctimas y nos suman un número que jamás habíamos visto en la historia de la República en términos de pérdida de vidas humanas. Pero no porque Honduras consumía la droga, es porque simplemente está en el paso, en el tránsito. Esa es una faceta, y la otra faceta es de los mismos delincuentes, del mismo grupo, son los traficantes de personas, los coyotes, los de armas, los de dólares. Los niños que llegan a Estados Unidos, los menores que vienen acá, comparten el criterio, que usted lo acaba de expresar, de que Honduras es un país muy violento. En ese sentido, ¿cree usted entonces que Honduras es un estado fallido? Yo diría que, como decimos en el país, casi llegamos a tocar fondo. Por fortuna, hace unos 3, 4 años, un grupo de hombres y mujeres nos reunimos de diferentes partidos políticos y diferentes también, gente no política, de iglesias, líderes de sociedad civil, y decidimos que el país no podía seguir así. Y empezamos por cambiar la manera de operar de los operadores de justicia. Hoy en Honduras todo operador de justicia, sea policía, fiscal, juez,
militar tiene que pasar por pruebas de confianza. Y ya hemos despedido más de 2.500 policías. Por primera vez en la historia usted va a ver a jueces, fiscales, militares, policías en la cárcel. Yo quiero a través de La Voz de América dejarle un mensaje al pueblo estadounidense. Washington debe de entender que una Centroamérica pobre, una Centroamérica con violencia a raíz de las drogas, una Centroamérica sin oportunidades es un alto costo para Estados Unidos. Es un enorme riesgo. Por el contrario, si Washington entendiera, y cuando digo Washington me refiero a los tomadores de decisiones aquí, si Washington entendiera que una Centroamérica con oportunidades, próspera, sin violencia, en paz, eso es una gran inversión para Estados Unidos. No sería un costo. Ese es el punto. Si llegamos a ese punto, le garantizo a usted que mucho menos gente se va a venir de allá y hasta inclusive pudiéramos llegar al punto de decir, bueno, ¿cuántos braceros o trabajadores del área agrícola o del área de la construcción necesita Estados Unidos? ¿Qué? ¿50,000? ¿60,000? Formalicemos esa avenida. Centroamérica puede tener sus protocolos, Estados Unidos también, y esa persona puede venir a trabajar por ¿qué? 8, 9 meses, 10. Después se regresa y se reunifica con su familia. Nosotros no perdemos los recursos de la remesa, pero no andan nuestros compatriotas aquí huyendo como que si fueran delincuentes. Primero son seres humanos que le aportan enormemente a este país. El crecimiento económico de este país, en buena medida, también tiene que ver con el esfuerzo de los latinos, estén o no documentados. Y los niños que cruzan esa frontera no son delincuentes, son seres humanos. Y son seres humanos vulnerables. Usted lo que está diciendo, señor presidente, es que Estados Unidos ha abandonado Centroamérica. Yo diría que pudo haber sido más protagónico en la relación con Centroamérica. Yo recuerdo cuando el presidente Kennedy, cuando uno lee en la historia, el presidente Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. Se identificó mucho con Centroamérica. Hace unos meses tenía la oportunidad de conversar con el presidente Peña Nieto y le decía, mire amigo, México hace mucho tiempo no mira hacia el sur y somos su vecino. Platicamos mucho, días después nos visitó en Honduras y encontró para los mexicanos un gran mundo de oportunidades. Hoy México es el país que más invierte en Honduras. Y le doy otro dato, hablaba con el presidente Otto Pérez y se lo decía aquí en el Congreso. Después de que Estados Unidos era el mayor inversor en Guatemala, ha caído como al 6º, 7º lugar. Ahora está China, está Rusia, están otros países. O sea, el mundo es tan dinámico y hay un estadounidense con quien yo converso mucho, que es el general Kelly del Comando Sur. Y decía el general Kelly, Centroamérica es la tercera frontera de Estados Unidos. Pero Honduras, Guatemala y El Salvador, que nos hemos unido para enfrentar este problema, tenemos una campaña muy fuerte explicándole a nuestros compatriotas el enorme riesgo de transitar esa ruta. Decíamos nosotros en una conferencia que invité a Centroamérica, en Tegucigalpa, que cada centroamericano se dé cuenta de los riesgos. Señor presidente, muchísimas gracias por su tiempo y declaraciones a La Voz de América. Ha sido usted muy amable. Muy amable usted.